que todavía no han podido solucionar su problema. Sin embargo, Recording in progress. quiero empezar, antes de tocar la parte de la facultad discrecional, me gustaría conversar con ustedes con respecto a algunos puntos que considero que son importantes, ¿no? Para ubicarnos en contexto, sobre todo el hecho de la obligatoriedad que tienen los contribuyentes de presentar libros electrónicos a través del CIRE. Y es que ya este tema de cuándo inició, yo creo que todos lo tenemos bien presente. Sabemos que nosotros estamos con libros electrónicos desde el 2009, cuando empezamos con el PLE, y a partir del 2021 nace pues la primera resolución de SUNAT, la 112-2021, donde nos da a conocer sobre el registro de ventas e ingreso electrónico y donde en el anexo 7 presenta a los 154 contribuyentes que deberían de empezar a utilizar, a validar y presentar sus libros electrónicos a través del CIRE. Fíjese que desde julio del 2023 y estos 154 contribuyentes recién empezaron a presentar a partir de julio del 2000, perdón, la resolución es del 2021, pero a partir de julio del 2023 los 154 contribuyentes empezaron a validar y presentar sus libros electrónicos a través del CIRE. Entonces tuvieron que pasar 2 años para que esto empezara a funcionar, ¿no? Pero si consideramos también el hecho del 2009 con la utilización del PLE, se supone que SUNAT ya tenía una experiencia con respecto a cómo funcionaba el PLE, ¿no? Entonces soy de las personas, y esta es una crítica que va a ir a SUNAT y que va a ir dentro de un documento que voy a mostrar dentro de un momento, de que ya con la experiencia suficiente que ha tenido con el PLE, no debería estar sucediendo lo que actualmente todos venimos atravesando, ¿no? Y sinceramente ahí viene se podría decir, la inconformidad por parte de todos los contribuyentes, a excepción de los grandes, porque a los grandes se les ha dado todas las facilidades del mundo, me refiero a los de régimen general, al punto que los ha traído los ha postergado, mejor dicho, desde octubre del 2023 hasta enero del 2025. Y ahora no conforme con eso, a los PRICOS les da más ampliación enviándolos a julio del 2025, ¿no? Entonces, el grueso de todos estaba a partir de octubre del 2023 con el régimen especial de renta y los del régimen MIPE tributario, al cual ustedes están viendo en pantalla. Y a partir de agosto del 2024, el régimen especial de renta y el régimen MIPE tributario, aquellos que no estaban obligados, tenían que hacerlo a partir de agosto del 2024. Y aquí déjenme decirle que hay muchos, pero muchos, que no lo han hecho. No lo han hecho. Y, inclusive hay varios que no les permite presentar los libros electrónicos a través del CIRE desde agosto, porque les está obligando a que presenten por el PLE. Entonces, cuando yo converso con esos contribuyentes, ellos manifiestan que nunca han pasado o han excedido las 75 unidades impositivas tributarias, computados de un año 1, mayo de un año 1 hasta abril del año 2, y a partir del año 13 de enero tendrían que estar obligados a presentar libros electrónicos. Sin embargo, estos contribuyentes que yo les comento nunca han excedido de esa cantidad de ingresos, sin embargo, el CIRE los está obligando. Y hay otros, obviamente, que también presentan algunos problemas porque el CIRE les presenta como propuesta comprobantes de pago que en muchos casos no están de acuerdo con lo que ellos tienen, ¿no? Y ahí empiezan las dificultades para nosotros. Entonces, aquí no solamente estamos hablando del 2023-24, o sea, 2023 empezó julio, pero actualmente hay muchos contribuyentes que tienen que presentar desde el 2019. Y obviamente inclusive ya han cerrado libros, pero les está pidiendo el CIRE, entonces no pueden retroceder y ahí tienen el problema, ¿no? Entonces, el grueso, como les vuelvo a reiterar, se da octubre del 2023 solamente régimen especial de renta y régimen MIPE tributario y SUNAT sacó a los de régimen general. Y a partir de agosto del 2024, aquellos que no estaban obligados, pues a partir de este mes, de ese mes que les he mencionado, solamente los de régimen especial de renta y régimen MIPE tributario estarían obligados a presentar libros electrónicos a través del CIRI. Tampoco están los del régimen general. El grueso, como les vuelvo a decir, estaban en octubre del 2023 y agosto del 2024. Sin embargo, a partir de este mes ya por fin SUNAT se decidió pues que a partir de enero del 2025 los de régimen general pues
cumplan con esta ampliación de plazo que se les ha dado, ¿no? Sin embargo, no conforme con ello, saca a los PRICOS del régimen general, los envía hasta julio de este año, 2025. Y me parece que no debería ser. ¿Y saben por qué? Los de régimen general se supone que son las grandes empresas que tienen lo suficientemente, están, mejor dicho, solventemente desde un punto de vista económico, pueden hacerlo, pueden crear todas las herramientas disponibles para poder presentar, inclusive trabajar con los servicios del API SUNAT. Créame que cuando se utiliza esa opción, no necesitan estar generando los archivos TXT y menos comprimiéndolos para importarlos, porque al momento de importar el CIDE detecta muchas irregularidades, inconsistencias y uno hay que estar subsanándolo, ¿no? Pero cuando se utilizan los servicios del API SUNAT, el envío va a ser en forma directa. Entonces los contribuyentes más grandes van a tener todos los medios necesarios para poder crear o mandar a diseñar un sistema que les permita utilizar los servicios del API SUNAT. Sin embargo, los pequeños no tienen esa opción, porque eso significa gasto, eso significa pérdida para ellos, y eso no me parece justo desde ese punto de vista. Entonces, desde desde julio del 2025 que van a empezar los plicos, entonces todos estarían inmersos ya en la presentación de libros electrónicos a través del CIRE. Y con la resolución 293, como la que están viendo ustedes en pantalla, pues los plicos se les extiende hasta, hasta julio del 2025. Sin embargo, a los nuevos contribuyentes se les tiene que aplicar una regla actual. Y aquí están inmersos dos aspectos que hay que considerar. Por ejemplo, la norma dice que a partir del primer día calendario del tercer mes siguiente, un nuevo contribuyente tendría que presentar sus libros electrónicos a través del CIRE. Y si en ese proceso, al tercer mes, en esos meses, emite un comprobante de pago en forma electrónica, se vuelve como emisor electrónico. Entonces la norma aquí en este caso pone estas dos condiciones de las dos, ¿qué es lo que está ocurriendo primero? Si en ese lapso de esos meses que les estoy mencionando en el primer punto, me refiero al primer día calendario del tercer mes siguiente, a este que estoy señalando, no emite ningún comprobante electrónico, entonces, ¿qué está ocurriendo primero? La primera opción. Entonces, a partir de ese momento está obligado a presentar libros electrónicos a través del CIRE. Sin embargo, en esos meses emite un comprobante de pago. ¿Qué ocurrió primero? Básicamente el hecho de haber emitido un comprobante de pago. Entonces, a partir del momento que ha emitido un comprobante de pago, está obligado a presentar libros electrónicos. Pero esos son para los nuevos contribuyentes. Ahora, la resolución, y acá es donde voy a dedicarle un poco más de tiempo, yo les aseguro que la mayoría está enfocada en esta parte. SUNAT, a través de la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos, la 028 del 2024, amplía la aplicación de la facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones relacionadas a los libros y registros vinculados a asuntos tributarios, llamados de manera electrónica, dispuesta en la resolución de Superintendencia Nacional de Tributos Adjunta de Tributos Internos a la 039, es decir, modifica la 039 del 2023 y efectúa la ampliación. Esto se publicó el 7 de agosto del 2024 y en la parte resolutiva, en el segundo punto, dice prorrogar el plazo para subsanar la generación de los registros. A ver, nuevamente voy a seleccionar prorrogar el plazo para subsanar la generación de los registros. O sea, es decir, tengo que regularizar los registros que no presentaba. En el caso de aquellos contribuyentes que les estaba mencionando, que les está obligando a presentar los libros electrónicos a través del PLE en los periodos que corresponden, y algunos que no lo han presentado, inclusive desde octubre del 2023, otros desde agosto del 2024, entonces ellos tienen que regularizar esos registros, ¿no? Pero además, este punto dice IO, realizar los ajustes. Y cuando hablamos de los ajustes se refiere pues a los ajustes establecidos tanto para el registro de ventas como para el registro de compras. Y créanme que aquí hay muchos que también están inmersos porque tienen errores y obviamente no se han dado cuenta porque SUNAT todavía no está detrás de los contribuyentes en el hecho de revisar cuáles son las inconsistencias que pueda existir entre el registro de ventas, el registro de compras a través del CIRE versus el formulario virtual 621. De hecho,
y estoy convencido que muchos han cometido errores, pero no se han dado cuenta. Pero SUNAT, a partir de febrero, va a empezar a mandar sus documentos y van a empezar a sancionar. Por eso, esta prórroga para el plazo para subsanar la generación, no solamente de la regularización de los libros por una cuestión de presentación, sino también tiene que realizar los ajustes de esas presentaciones que puedan contener con errores. Y la pregunta es, ¿han detectado esos errores? Muchos no lo han hecho, porque todavía piensan que están haciendo bien las cosas, ¿verdad? Entonces, este tipo de generación de registros y o realización de los ajustes que correspondan en el CIRE se extiende hasta el 31 de enero de 2025. ¿Y cuándo es 31? El día de mañana. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar, no? Yo les aseguro que del 100% de contribuyentes que no son régimen general, yo les estoy casi convencido que el 70-80% tiene problemas. Y entonces, en algunas clases modelo anteriores y en las clases que se viene desarrollando con FOCAE, yo mencionaba que debemos de pronunciarnos nosotros, ¿verdad? Es decir, no solamente los responsables de los colegios que son los decanos, y a nivel nacional la Junta de Decanos que alberga a todos los colegios profesionales del Perú, sino también los que están aquí en esta clase de modelo, porque también estamos inmersos en el problema. Y entonces sí, estábamos de acuerdo que todos deberíamos pronunciarnos, pero a la fecha, eh, hasta ayer no se había hecho, ¿no? Entonces, ahí saca un pronunciamiento, yo sinceramente lo veo como una burla. Empezaron algunos colegios ya a emitir su propio pronunciamiento. El primero que he visto es el del Colegio de Contadores Públicos de Arequipa. Y yo felicito a ese colega, ¿no? Luego he visto también otros colegios que han salido a publicar y algunos ya están pidiendo que la Junta de Canos tome el caso y pues podamos presentar a SUNAT, al MEF o a cualquier institución que esté por encima de SUNAT para que se nos escuche. Y como les reitero, yo también soy decano del Colegio de Contadores Públicos de Moquegua y yo les voy a pasar a mostrar el pronunciamiento que yo voy a presentar el día de hoy ante no solamente ante la opinión pública, sino ante la Junta de Canos, que va a estar sustentado de una forma técnica. ¿Por qué? Porque quien les habla viene utilizando el Siria hace años y conozco los problemas que tiene el Siria, ¿no? Y es básicamente donde se expone todos los problemas que hay, ¿no? ¿Desde cuándo? Porque este pronunciamiento nace en base a la resolución 028 que la facultad discrecional está establecida hasta el 31 de enero, la resolución 0293 donde a los PRICOS se les envía julio, y la reciente comunicación emitida por SUNAT. En base a eso, todos estamos reaccionando, ¿no? Y entonces hago una pequeña descripción de todos los problemas que hay: inconsistencias y errores, incongruencias en los datos, incorporación de comprobantes de pago, no permite inclusión de comprobantes de pago en el caso de ventas, ¿no? Las notas de crédito, deficiencias en el funcionamiento del CIRE, también sustento, errores en las importaciones, impacto en las declaraciones mensuales, registro de compras electrónico, cuáles son los problemas, no acepta o no presenta las boletas de venta, recibos de servicios públicos, etc., etc. Eliminación de comprobantes de pago, no nos permite eliminar comprobantes de pago que somos conscientes que nunca debieron ser emitidos por el contribuyente, pero que nosotros tenemos que eliminarlos y no nos permite porque tenemos que esperar 12 meses, ¿verdad? Ajustes posteriores, no nos permite incorporar comprobantes de pago en compras, pero sí en ventas, claro, porque el hecho de incorporar en ventas significa más impuesto y el hecho de incorporar en compras sería menos impuesto para ellos, pero claro, ellos como crean las normas y diseñan su sistema para perjudicar y de alguna forma eh, tratar de captar más ingresos para el Estado, no les importa lo que pueda pasar con los pequeños o las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Inconsistencias en el RBIE, lentitud del CIRE y el formulario virtual 621, obligación injustificada de presentación de libros electrónicos porque los están obligando a presentar a través del PLE, aceptación de información incorrecta en el CIRE, porque tienen errores, por ejemplo, en el tipo de cambio y muchas veces por no complicarnos nosotros la vida y en vez de estar presentando el reemplazo, aceptamos lo que ellos nos proponen, ¿no? Y si vemos el tipo de cambio que ellos utilizan y nos vamos al tipo de cambio
que dice la norma, la ley del impuesto a la renta, tendríamos que irnos pues al tipo de cambio de la SBS y tampoco se respeta, ¿no? Obligación de presentación de libros electrónicos, también. En vista de estos problemas, miren lo que solicitamos nosotros enfáticamente. Ampliación del plazo, extender el plazo para subsanar estos problemas hasta que el CIRE funcione de manera óptima. Equidad en la prórroga, extender la facultad discrecional a las micro, pequeñas y medianas empresas. Revisión y mejora. Un compromiso por parte de la SUNAT para revisar y mejorar el funcionamiento del CIRE, garantizando que no se repitan estas inconsistencias y errores en el futuro. Y acá viene lo que quizás les va a arder a muchos y quizás yo pueda tener problemas. Destitución de funcionarios incompetentes. Exigimos la destitución inmediata de aquellos funcionarios de SUNAT y los que resultan responsables que hayan generado perjuicios a los contribuyentes y contadores a nivel nacional, así como por la desigualdad de trato impuesta entre los contribuyentes de los diferentes regímenes tributarios y entre las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Es evidente que la SUNAT no ha aprendido de la experiencia del programa de libros electrónicos PLE implementado desde el año 2009. El CIRE utilizado por los contribuyentes de julio de 2023 presenta numerosas fallas operativas que afectan al formulario virtual 221. Entonces, estos puntos son los que nosotros vamos a poner en el pronunciamiento y este pronunciamiento refleja nuestra preocupación y compromiso con la defensa de los derechos de los contadores y contribuyentes y esperamos, sinceramente, que quien nos escuche, pues, tome las acciones y haya una respuesta con relación a la facultad discrecional. Porque si hay un grupo que los ha enviado a Julio, mínimamente por este grupo que ellos mismos han creado esa desigualdad y desigualdad de trato, debería extenderse a la facultad discrecional, se me ocurre, hasta a una fecha posterior a julio del 2025. Entonces, este es nuestro pronunciamiento y esto lo voy a hacer extensivo a nivel nacional y lo voy a presentar con documento a la Junta de Canos para que haga suyo, porque quien les habla también forma parte de la Junta de Canos, y presentar pues a quien corresponda este pronunciamiento. Eso es lo que tenemos ahora. Yo estoy convencido que si todos nos juntamos, todos los colegios hacen su pronunciamiento, la Junta de Canos hace su pronunciamiento, nos van a tener que escuchar, nos van a tener que escuchar, no hay otra. Porque todos somos testigos de lo que está pasando actualmente y Sunat no dice nada. Lanza un pronunciamiento que, como les vuelvo a reiterar, para mí es una burla. Y ahora vienen las reacciones. Bien, con respecto a esto, yo lo quiero dejar acá. Esto sí o sí el día de hoy está saliendo y está siendo publicado también como los demás colegios, pero me parece que somos los únicos, en el caso de Moquegua, que estamos pidiendo la destitución de estos funcionarios incompetentes y los que resultan responsables. Bien, continuando con la clase, esta clase demostrativa y con la seguridad de que esto va a tener un fruto positivo, voy a continuar desarrollando esta clase modelo. Uno de los grandes problemas que también nosotros tenemos como contadores, y es lógico que los contribuyentes o los clientes que acuden a los contadores, es cómo empezamos, ¿no? ¿Qué libros vamos a llevar? Y cuando nosotros tomamos la decisión o el contribuyente toma la decisión de estar en el régimen especial, sabemos que tienen que llevar su registro de compras y su registro de ventas. Pero si lo enfocamos desde un punto de vista físico, tendríamos que irnos pues a la norma, ¿no? Si hablamos del régimen general, tendríamos que acudir al artículo 65 de la ley del impuesto a la renta. Y el artículo 65 de la ley del impuesto a la renta manifiesta los perceptores de renta de tercera categoría cuyos ingresos brutos anuales no superen las 300 UITs, deberán llevar como mínimo un registro de ventas, un registro de compras y un libro diario de formato simplificado, de acuerdo con las normas sobre la materia. Y acá viene la disconformidad. Nuevamente, para mí, los perceptores de renta de tercera categoría que generen ingresos brutos anuales desde 300 hasta 1.700 deberán llevar los libros y registros contables de conformidad con lo que disponga la SUNAT. Los demás perceptores de renta de tercera categoría deben llevar la contabilidad completa. Pero, ¿qué les cuesta poner a los de SUNAT dentro de este segundo párrafo y los tramos que hay de 300 a 500 y de 500 a 1.700? Sin embargo, dice, deberán llevar los libros y registros contables de conformidad con lo que disponga la SUNAT. O sea, sinceramente, yo a veces pienso que crean las normas
simplemente para que los contadores cometan errores, porque la mayoría, y me incluyo en algunos casos, no acostumbramos a leer lo que dice la norma. Y muchas veces alguien nos tiene que pasar la voz, o a veces hacemos la consulta a SUNAT y obtenemos respuesta, ¿no? Y cuando SUNAT les dice a qué están obligados, nos lee el artículo 65, pero en este artículo 65 no dice que de 300 a 500 está obligado a llevar registro de compra, registro de ventas, libro diario, el completo y libro mayor, o que de 500 a 1700 tenga que estar obligado a llevar registro de compra, registro de ventas, libro diario, libro mayor y libro de inventarios y balances. No lo dice, solamente dice el artículo 65, lo lee y eso es lo que nos transmite. Y entonces pregunto, ¿y esto no es una especie de trampa para nosotros cuando un contribuyente nuevo se constituye como tal? Claro que sí, claro que sí. Hay muchos que cometen, los problemas se inician con este artículo 65. Entonces, lo mismo sucede con los de régimen MIP tributario. De acuerdo al decreto legislativo 1269, en su artículo 11, libros y registros contables, pasa lo mismo. Los sujetos del RMT, que son régimen MIP tributario, deberán llevar los siguientes libros y registros contables. A, con ingresos netos anuales hasta 300 UITs, registro de ventas, registro de compras y libro diario de formato simplificado. B, con ingresos netos anuales superiores a 300 UITs, están obligados a llevar los libros, miren, esto voy a resaltar, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta. Es decir, el decreto legislativo 1269 nos envía a lo que les he leído hace un momento, al artículo 65, y en el artículo 65 lo que disponga la SUNAT. Llamo a SUNAT y me dice, me lee lo que dice el artículo 65. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, en conclusión, tanto régimen MIPE tributario como régimen general están obligados a llevar hasta 300 suites, registro de ventas, registro de compras, libro diario formato simplificado. De 300 a 500, registro de compras, registro de ventas, libro diario y libro mayor. De 500 a 1700, registro de compras, registro de ventas, libro diario, libro mayor y libro de inventarios y balances. Mayor a 1700, que es básicamente los de régimen general, llevan contabilidad completa, ¿verdad? Entonces, esto es desde una óptica física. Entonces, cuando nosotros empezamos a llevar libros físicos y si estamos dentro de la primera condición para, pero, mejor dicho, aplicar la regla general, es decir, hasta el primer día calendario del tercer mes siguiente, aquí estamos ubicados ahí, tendríamos que llevar esos meses en forma física, ¿cierto? En forma física. En el supuesto, si quiere estar en el otro lado, hoy día, por ejemplo, 30 de enero, se crea un contribuyente, entonces a partir del primer día calendario del tercer mes siguiente, este contribuyente que está creando, se está creando como tal, tendría que esperar ese plazo. Entonces, en ese plazo, obviamente tiene que utilizar libros físicos. Sin embargo, el día de hoy se crea y mañana se emite un comprobante de pago, entonces a partir de enero está obligado a presentar libros electrónicos a través del CIRE. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió primero? Se volvió emisor electrónico. Y entonces lo que ocurrió primero, obviamente, es esta segunda condición. Entonces, los libros físicos para mí ya no deberían ser utilizados. Y esa es una recomendación que nadie me va a quitar de la cabeza. ¿Por qué? Porque si yo voy a llevar el libro diario de formato simplificado en forma física, voy a tener que incurrir en gastos, o el contribuyente, mejor dicho, pagar a notario y luego utilizar el libro diario de formato simplificado. Y este libro diario de formato simplificado, y ustedes me van a dar la razón, es un libro que no está bien diseñado. Sin embargo, nos los han impuesto en la utilización. Y este formato, aprobado por la resolución 234/2006 UNAT, si nosotros utilizáramos todas las divisionarias y aquellas necesarias para poder ampliar nuestro plan contable general empresarial 2019, entonces ese libro de formato simplificado pues quedaría muy corto. Actualmente es muy corto, por eso es que muchos utilizan a nivel de cuenta, otros a nivel de subcuenta, cuando nosotros deberíamos utilizar no solamente las divisionarias establecidas en el plan contable general empresarial 2019, sino acondicionar de acuerdo a la naturaleza y las necesidades de la empresa otras divisionarias para un mejor control y mejor presentación de nuestros estados financieros. Entonces, fíjense que, ¿qué es la recomendación? Y aquí voy yo. Si bien es cierto, yo estoy en el primer tramo obligado
registro de compras, registro de ventas, libro diario de formato simplificado. En el supuesto caso de que no emita un comprobante de pago, si no está emitiendo un comprobante físico, se me ocurre, entonces, ¿qué recomiendo yo? Dejen todo lo físico desde el primer día y empiecen a utilizar los libros electrónicos, tanto en compras como en ventas, como el libro diario electrónico. Y obviamente que estos formatos no requieren, no incurrir en gasto por la notaría, ¿no? Por la legalización de los libros. Y es más rápido. El libro diario electrónico es mucho mejor que el libro diario en formato simplificado, por donde vaya. Me refiero al físico, ¿ah? El libro diario electrónico sí lo vamos a entender mucho mejor, porque ahí sí teníamos, pues, lo que, de la forma como nos hemos formado nosotros, ¿no? Un código de cuenta, la descripción de la cuenta, una columna de debe, una columna del haber y otras columnas que exige SUNAT. Inclusive hay dos glosas en el libro diario electrónico. Una glosa que está referida pues a lo que tanto nosotros nos hemos desarrollado en nuestra vida como alumnos y luego como profesionales, donde colocamos ahí a qué se refiere por el reconocimiento de los ingresos del mes de tantos, ¿no? Entonces, tiene su glosa. Entonces, en conclusión, ¿qué recomiendo? Utilizamos libros electrónicos desde el primer día que se crea un contribuyente. Y ya no lo que exige la SUNAT en el artículo 65. Vayámonos a los libros electrónicos. Y es mucho mejor porque vamos a poder presentar inmediatamente. SUNAT va a estar quizás detrás de aquellos que presentan en forma física porque no tienen el control de esos comprobantes de pago o esos libros. En cambio, todo lo que es electrónico sí está, lo tienen ellos en tiempo real. Me refiero a compras y ventas, y en el caso del libro diario electrónico, cada 3 meses en forma electrónica. Entonces, eso para mí sería una recomendación. Ya finalmente son ustedes los que van a tomar la decisión. Ahora, ya pasamos por un proceso de familiarizarnos con registro de compras, registro de ventas, a pesar que actualmente muchos presentan dificultades, y les digo yo, porque los grupos que se van formando con FOCAE para desarrollar el curso de CIRE, van naciendo nuevos problemas, ¿ah? Nuevos problemas. Yo, por ejemplo, lo que quiero presentarles ahora son problemas en el hecho de los facturadores. Los facturadores, si bien es cierto, ayudan con el cometido que tiene SUNAT, ¿no? En la emisión de sus comprobantes de pago. Sin embargo, en cuanto a reportes, es nulo, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere trabajar con su facturador, porque no tiene un sistema contable, solamente es facturador, y hay muchos que hacen eso, ¿no? Utilizan su facturador, inclusive tiene para controlar inventarios, no de una manera óptima, para controlar quizás otros aspectos que están relacionados con la contabilidad, pero no en forma óptima, eso sí, obviamente, lo tengo que reconocer. Sin embargo, cuando emiten sus reportes en un formato Excel, estos no reúnen lo que exigen los libros electrónicos. Por ejemplo, en ventas, ¿no? Yo voy a presentar, y espero que si está en la clase modelo, la colega Elizabeth, la participante Elizabeth, me disculpe porque voy a utilizar uno de sus casos. No voy a terminarlo, pero voy a exponerlo, que eso es lo importante. Entonces, hay facturadores, y eso también lo hemos manejado en una clase modelo. Y la clase modelo, perdón, en las clases que se vienen desarrollando con FUCAE, las clases, ¿cómo van a ser? Van a ser netamente prácticas, utilizando los casos, los problemas que tienen los participantes a nivel de compras, ventas, no domiciliados y ajustes posteriores. Y eso es lo que buscamos siempre, ¿no? Buscar cómo solucionar. Esperemos, sinceramente, de que SUNAT escuche todos los pronunciamientos y todo lo que se va a presentar en forma conjunta a nivel nacional, y la facultad discrecional se extienda. Tiempo suficiente, yo creo, no sé, hasta el mes de julio se me ocurre, tiempo suficiente como para poder solucionar todos los problemas que presentan los contribuyentes. Entonces, en las clases, regreso a este comentario, se desarrollan todo práctico, netamente práctico, y tomamos los problemas que tienen los participantes para poder solucionarlos, utilizando una herramienta que se les obsequia llamada las macros Wilbot, y que constantemente se vienen mejorando, ¿no? No en la operatividad de los libros electrónicos, pero sí a pedido muchas veces de los mismos participantes que dicen, ¿y por qué no tiene esto? ¿Y por qué no tiene esto? Y se les acondiciona, y eso para mí, como yo siempre les digo,
yo me nutro de los problemas de ellos y las macro también van evolucionando en cuanto a mejoras, no desde un punto de vista operativo, es decir, todos los anexos habidos y por haber, me refiero en el caso de ventas, por ejemplo, anexo 2, 3, 4 y 5, funcionan a la perfección cuando lo llevamos al CIRE. Y en cuanto a compras, el anexo 8, 9, 10, 11, 12, 13 también han sido probados en vivo y en directo y funcionan muy bien cuando se presentan en el CIRE. Entonces, las herramientas sí están funcionando. Lo que sí va modificando son las facilidades para el usuario. El usuario que son los participantes, el usuario son aquellos que quieran tener las macros, ¿no? No solamente tiene, como les reitero, el hecho de los libros electrónicos, también tiene presentación de estados financieros bajo NIF, tiene generadores de TXT en el caso de retenciones, percepciones de retenciones, renta de cuarta, renta de quinta, tiene muchas otras cosas. Y algo que un participante en el grupo que hemos acabado la semana pasada pedía la validación de comprobantes de pago a través de un archivo TXT. Me pareció genial y eso sí lo vamos a implementar, cuestión de días. Entonces, les reitero, las clases van a ser eminentemente prácticas. Entonces, vuelvo a este caso que les estaba comentando. ¿Qué es lo que pasa? Por un momento voy a cerrar este archivo y voy a abrir tal cual el archivo me lo ha proporcionado esta participante. Pero antes de pasar a tocar este caso, déjenme decirles, y vuelvo a un caso anterior, qué pasaba en el caso de ventas. El facturador había hecho su trabajo, se había importado toda se había trasladado toda la información a la base de datos de su cumpliendo obviamente el procedimiento. Pero el CIRE, ¿qué presentaba? El CIRE presentaba en la columna que corresponde a la base imponible, estamos con ventas, es el anexo número 2 en el CIRE, presentaba en la base imponible el monto total del importe, el monto total del comprobante pago. O sea, es decir, por ejemplo, un comprobante de 100 soles, su IGB es de 18 y en la columna total debería ser 118. Sin embargo, en la base imponible presentaba 118. Estaba duplicando el mismo valor del importe total y como consecuencia la sumatoria estaba mal. El IGB estaba bien. Entonces, imposible que, que en este caso el contribuyente a través del contador acepte la propuesta de SUNAT, porque eso es lo normal. Casi el 98% de contribuyentes acepta la propuesta en el caso de ventas, ¿verdad? Entonces, es imposible. Y ese error lo ha ido presentando todo el año 2024, hasta diciembre de 2024, hasta diciembre del 2024. Entonces, ¿qué pasa con eso? De que ya presentó. Ustedes buscan en el CIRE y miran en el CIRE, en ese caso van a ver que la base imponible es el importe total del comprobante de pago. Y el importe total del comprobante de pago es igual a la base imponible. Entonces, ante ese hecho, y cuando se termine la facultad discrecional, SUNAT va a empezar a multar. Y fíjese que estamos hablando de enero a diciembre del 2024. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Allí se tiene que hacer un ajuste posterior de todos los comprobantes. Y estamos hablando de que este contribuyente maneja más de 400, 500 comprobantes por mes. Imagínense hacer un ajuste posterior por esa cantidad de comprobantes de pago. Si lo normal es que hagamos un ajuste posterior de uno, 2, 3, 4 comprobantes de pago, más de 500 en cada mes, y la cosa se complica, ¿no? Eso es con respecto a un facturador. Ahora, este facturador que ustedes están viendo en pantalla, voy a tratar de minimizar para que ustedes se relacionen que esto es Excel. Esto ha emitido el facturador. Y el facturador, a nivel de emisión, fecha de emisión, si yo evalúo cada columna, no sé, este número supongo que es el registro, fíjense que está bien. ¿Por qué? Porque el formato, SUNAT, establecido en las normas, sí, te dice día, mes, año, si cumple. La fecha, el, el número de serie también está bien, es una boleta de venta. Luego el número del comprobante de pago también está bien. Hasta ahí tres datos correctos. Luego acá viene el problema, porque este es el número de RUB o número de documento, ya técnicamente el número de documento. Puede ser cero, otros puede ser uno, los más usados DNI, y seis registro el RUC, ¿cierto? Entonces, uno no puede ser, pues, número de documento. Y más abajo yo veo ocho unos, ¿verdad? Y así está todo el reporte. Así lo vota.
Y luego hay una columna que dice clientes, pero dice clientes, pero acá dice boletas, dice ticket, ¿verdad? Y así está. Y hay algunos que sí tienen algún nombre por ahí, ¿ya? Luego tiene una columna en forma de pago al contado. Acá tiene el total del documento. Entiendo yo que este es el monto total del comprobante de pago, ¿no? Entonces, cuando debería ser la base imponible y su IGB. En conclusión, este es el reporte que vota y esto no nos sirve para llevarlo al anexo número 3 porque lo que se quiere es reemplazar la propuesta porque no está igual. El CIRE no presenta comprobantes de pago. Por ejemplo, el CIRE tiene 380 en este caso el contribuyente tiene 400, vamos a suponer. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que reemplazar la propuesta. ¿Por qué? Porque no acepta incorporar comprobantes electrónicos. La propuesta es una que es el anexo número 2. Y por eso es que en el documento de pronunciamiento nuestro colegio está presentando, está ese hecho. No acepta, ¿no? Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar. Y ese hecho de reemplazar, se supone que el CIRI ha sido diseñado, y es más, hay algunos avesados políticos que han salido a decir que con el CIRI ya los contadores no es necesario tenerlos de lado. O sea, se han atrevido a decir eso, y sinceramente eso es una falta de respeto para los profesionales. ¿Qué pasa en ese caso, no? Cuando el CIRI no está funcionando bien, no me permite, yo tengo que reemplazar. Y reemplazar significa ¿qué? Trabajo, todos los problemas que hay. Los únicos que van a poder solucionar sus problemas son aquellos los grandes, porque tienen la disponibilidad económica para poder acondicionar un buen sistema a su medida. Pero los chiquitos son los que sufren, las micros, las pequeñas son las que sufren. Entonces, en este caso, ¿qué tendría que hacer? Como yo conversaba con la participante, hay que primero solucionar todos estos errores. Y entonces acá pues tenemos dos maneras de solucionarlo. Y les aseguro que muchos tienen este problema. En otras palabras, lo que se tiene que hacer es sanear la información de acuerdo a lo que exige SUNAT a través de sus anexos. Y lo que queda, pues, ¿qué haría una persona, no? Yo tendría que irme acá, por ejemplo, insertar una columna y entonces empezar a trabajar con fórmulas para que esto de acá, si es uno, no lo considere, si es uno, uno, uno tampoco, sino, o sea, comenzar a trabajar. Luego insertar aquí otra columna para sacar los datos que a mí me interesan, que no considere boletas y tickets, simplemente las razones sociales o nombres, como por ejemplo, Omar Edward Oreneira, que acá está su DNI, o Alicia Erika, que aquí está su DNI, solamente que pasen a esta columna. Entonces tendría que estar creando yo una función, utilizando funciones y creando una fórmula para jalar la información que me queda. Igual acá tendría que insertar dos columnas para dividir ese monto total entre 1,18 y luego a esa columna que tiene la base imponible multiplicarla por el 0,18% para tener el IGB. Entonces comienzo a sanear todo, ¿verdad? Y la verdad toma su tiempo. Hay muchos que van a tener que hacer eso, ¿no? Entonces, quien les habla también maneja inteligencia artificial. Y créame que lo que yo voy a hacer también es un aporte. Es la primera vez que en una clase modelo y la primera vez que en una clase también voy a hacer esto, lo que voy a hacer. Para eso yo necesito instrucciones, para eso yo necesito un prompt. Y aquí yo he preparado un prompt, que lo voy a utilizar y van a ver cuánto me puede generar de ahorro de tiempo. Básicamente, este prompt, que es una instrucción, yo voy a actualmente utilizo yo dos inteligencias artificiales como equipo de trabajo. Todo lo que es relacionado al CIRE y en las macros Willbot que se les va a regalar a los participantes ha sido diseñada pues con inteligencia artificial. Inicialmente con ChatGPT, pero me di cuenta que al final ChatGPT no servía en la medida que yo tenía necesidades más complicadas, porque recuerden, y ya lo sabe la mayoría que ha tenido la oportunidad de escucharme, yo nunca estudié Excel, nunca he estudiado programación, pero vean todo las herramientas que genero, ¿no? Entonces, al principio sí, ChatGPT. Luego dejé de lado porque encontré otras inteligencias artificiales que se acondicionan a la forma como quiero trabajar. Me refiero a Copilot, me refiero a Blackbook AI. Entonces, esta instrucción es simple, ¿no? Crea una macro que se llama arreglar registro y que cumpla todas estas actividades de acá. Entonces, lo único que yo tendría que hacer es control C, e irme a aquí.
Voy a abrir una pantalla, voy a activar a Copilot y por este lado voy a poner a Black Box Eye, así se llama. En conclusión, tengo dos posibilidades para solucionar mi problema. En el lado izquierdo, Black Box Eye, y en el lado derecho, Copilot. Entonces, voy a probar primero al azar aquí. Le voy a pegar el prompt y le voy a dar Enter. Se supone que me va a dar una respuesta, ¿cierto? Antes de estar haciendo yo todo lo que les estaba comentando, insertar columnas, poner columnas, viendo la forma como colocar una fórmula y etc, etc, etc. En cambio, con la instrucción que yo le estoy dando, simplemente recuerden bien que es para 12 meses, ¿ah? Y quizás más tiempo, ¿cierto? No voy a estar haciendo todos los meses eso, pues. Entonces los contadores ahora, los contadores modernos tenemos que agenciarnos de las herramientas que el mundo nos ofrece. Y una inteligencia artificial, obviamente que sí. Presiono aquí copiar, me voy a Excel, y esto es simple hacerlo. Me voy a programador, Visual Basic, inserto un módulo y listo. Y control V, ya está. No necesito hacer más. Luego ahora me voy a macros, ahí está la macro, voy a ejecutarla. Mira, acá me dice, ¿hasta qué fila deseas copiar la fórmula de la columna H? Entonces yo voy aquí abajo, ¿por qué? Porque el problema no son las facturas, el problema son las boletas, porque hacia abajo las facturas están completas. Y entonces yo observo aquí que la última boleta de venta está en la fila 239. Entonces simplemente coloco 239, presiono aceptar, macro arreglar completada con éxito. Sin embargo, miren, se ha hecho todo, ¿no? Pero ustedes se estarían preguntando, entonces, ¿cuál es el chiste de haber hecho todo esto? Sí, pues, yo puedo mejorar la macro, pero miren lo que pasa. Si yo presiono F2 y me dio el resultado que yo quería. Le doy doble clic y ya está solucionado el problema. Luego voy a esta otra columna, también me lo presenta así, pero ¿qué pasa? F2, le doy clic y ya está solucionado el problema. Ya lo tengo solucionado el problema. Dos columnas, miren todo lo que estoy haciendo en una fracción de segundos. O sea, luego, aquí también ya están las columnas con los importes, la base imponible y el IGB, pero ustedes dirán, ahí hay un error, cierto. ¿Qué pasa si yo le quito el arroba y ya se arregló el problema? Y disgrego hacia abajo, copio hacia abajo y ya lo tengo arreglado. Lo mismo hago con la otra columna, ¿no? F2 y ya lo tengo solucionado. Y simplemente doble clic y ya está arreglado. Ya tengo toda la información arreglada. Cuestión de segundos. Si yo hubiese estado haciendo insertar, buscando una fórmula para arreglar el problema, créame que nunca hubiese terminado. Y entonces ahora se podría decir que la información está saneada. Inclusive les paso a explicar por qué. Porque cuando ustedes quieran hacer alguna operación en Excel para solucionar un problema, entonces fíjense que en la parte de la barra de fórmulas, ¿ok? En la barra de fórmulas, primero tenemos que utilizar la función redondear por una sencilla razón. Cuando ustedes dentro de Excel quieran solucionar un problema porque les va a pasar, salvo que ustedes tengan un sistema que haga pues todo, ¿no? Pero hasta donde yo tengo entendido, todos los sistemas contables que hay en el mercado, ninguno todavía está manejando ajustes posteriores. Entonces, como no hay ajustes posteriores, ¿qué les queda? Utilizar una herramienta en Excel. Y esta es una muy buena opción. Entonces, yo lo que transmito es cómo solucionar los problemas, porque como les reitero, si se termina la facultad discrecional mañana, a partir de pasado mañana o el lunes, en este caso, Sunat va a salir de cacería, va a empezar a buscar todos los errores y les aseguro que va a encontrar un montón. Y entonces, en ese hecho, uno va a tener que ver la forma cómo solucionar sus problemas y vamos a recurrir a Excel. Entonces, cuando ustedes hacen una operación para disgregar la base imponible, internamente Excel lo que hace es considera todos los dígitos, es decir, ustedes lo van a ver eh, en pantalla que va a tener dos dígitos, pero internamente va arrastrando todos. Y cuando lo lleven al archivo, al libro electrónico que es el TXT, y lo cipeen, y luego lo importen, va a haber un problema. Todos los comprobantes van a estar mal, todas las bases imponibles van a estar mal, todos los IGBs van a estar mal. Entonces lo único que se tiene que hacer es utilizar la función redondear, y aquí le estoy diciendo, haz la división del importe total del comprobante entre 1,18 y colócale que me redondea dos decimales, que eso significa el 2. Y eso es lo que ha hecho la macro, ¿no? Y si se fijan, toditos están hacia abajo así, con esa fórmula. Y en la otra, ¿qué le he dicho?
Muy bien, redondéame, pero multiplícame el importe que se ha estimado en la columna O que ha creado la macro y lo multiplicas por 1,18. En este caso, acá, por 0,18 y eso sería el IGB. Y me lo redondeas a 10. Fíjense que cuán importante cuando nosotros sabemos manejar una herramienta como inteligencia artificial, podemos solucionar de manera óptima y rápida nuestra información, porque les va a pasar, así estén utilizando libros electrónicos o no estén utilizando. Entonces, ¿qué faltaría acá? Simple, yo tendría que irme a las macros que se les ha proporcionado a los participantes o a los que van a proporcionar y vamos a tener que jalar toda esta información simplemente copiándola, ¿no? Y acá hay otro aporte más. Yo podría crear una macro con inteligencia artificial indicando las columnas que se van a ir al anexo 2, que también se puede hacer eso, pero va a tomar un poquito más de tiempo. Pero si ustedes están manejando este tipo de reportes a nivel de su facturador, ¿verdad? Entonces, lo que pueden hacer es lo que les estoy diciendo. Creen una macro, pero bien estructurada, ¿listo? Y entonces ustedes van a tener que trasladar esa información, en este caso estamos hablando de ventas, al anexo número 3. Y estas macros tienen esa opción. Simplemente lo que tienen que informar aquí es, elige una opción, ¿es con información o sin información? La información uno y ya está. Toda la información de esta hoja que se ha mejorado con una macro creada con inteligencia artificial, yo la trasladaría acá. Y como les reitero, yo puedo crear una macro que le diga que esta columna vaya a esta columna de acá, ¿verdad? Que este dato de aquí vaya a razón social y así, cada columna vaya en forma automática, por única vez. Y simplemente yo desde aquí con un botón podría decirle, transfiere la información y me la va a presentar acá. Y lo único que tendría que hacer es generar TXT. Por ejemplo, en compras, en compras, yo puedo bajar la propuesta de Sunat, la bajo en TXT y luego le importa estas macros en compras. Bien, nos vamos a compras. A ver, vamos aquí, anexo número 11. En este caso, igual, con información o sin información, tengo que colocar uno. Listo. Entonces aquí, si ustedes se percatan, hay un botón que también ya está operativo, que dice copiar registro de compras electrónico. ¿A qué se refiere eso? Es el anexo 8. O sea, es la propuesta de SUNAT del CIRE, lo traigo acá a estas macros. Y luego tengo otro botón donde yo puedo comparar. Miren, eso me falta en el pronunciamiento también, la comparación. SUNAT en su norma habla de comparar. ¿Y qué es lo que se tiene que comparar? En este caso en compras, el anexo número 8, que es la propuesta de SUNAT que está en el CIRE, ustedes la visualizan, y el anexo 11, que es nuestra propuesta por parte del contribuyente, que es el anexo 11 que la que ustedes están visualizando en pantalla. La llenamos o su sistema contable la genera y finalmente esa generación o ese reporte, ese libro electrónico que es un TXT. Entonces lo que debería hacer el CIRE es comparar la propuesta que tiene SUNAT versus la que tiene el contribuyente. Porque imagínense contribuyentes que manejan más de 500, 1000, 2000, 3000, 30.000 comprobantes de pago. Conozco varias empresas que emiten esa cantidad de comprobantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense estar cotejando uno por uno, pues. Entonces, el CIRE debería tener esa facilidad porque hay la opción, la norma tributaria lo exige, debería comparar la propuesta del contribuyente con la propuesta de SUNAT y todos aquellos contribuyentes que no, comprobante de pago que no tenga SUNAT y lo tenga el contribuyente debería presentarlo como diferencia o viceversa. Pero esa función tampoco está funcionando y lo voy a incluir como pronunciamiento. Hay muchos errores, hay muchas irregularidades que tenemos que hacerlas llegar a SUNAT, pero eso significa cabeza de ellos. Tienen que salir porque no están dando solución, sigue igual el CIRE. Entonces, aquí va el hecho, ¿no? De que las macros sí me permiten copiar información, es decir, puedo copiar la información y llevarla al anexo número 11. También tiene esa opción, también tiene esa opción. ¿Y cuál es? Copiar el registro de compras. Con esto traigo toda la información y la voy a copiar acá. O sea, es decir, ya no voy a estar digitando, ¿no? Lo correcto, apreciados participantes, es que ustedes en forma diaria vayan registrando sus comprobantes de pago. Tal cual lo hacen si es que tienen un sistema contable, porque ahí alimentan de información al sistema contable, ingresando el número de RUC,
ingresando la fecha de emisión y todos los datos que les pide el sistema, pero se va alimentando en forma diaria. Lo mismo tiene que ser si ustedes van a utilizar una herramienta como la que están viendo en pantalla. Entonces, créanme que nosotros, para poder salir de nuestro problema, no solamente basta con el conocimiento, sino tenemos que ver alternativas de solución como contadores que somos. Y un contador moderno ahora ya no solamente tiene que ver el hecho de cómo genera sus reportes financieros, sino también cómo podemos agenciarnos y facilitarnos o ayudarnos de inteligencia artificial. Contador que no maneja inteligencia artificial pasó a ser un contador obsoleto. ¿Ok? Voy a pasar a responder algunas preguntas. Dice, Rosabel dice, mi esposo se encuentra en el RER. Mm, mm, ¿Cuál es la pregunta? La página está fatal, ya está dentro del pronunciamiento. Listo. Pasó una consulta en el mes de octubre y yo presenté mi registro de ventas y compras. Entiendo yo que es de octubre del 2023. No entiendo, ¿sí? Estaba todo ok con el preliminar, pero a la hora de presentar los registros se duplicó las ventas y las facturas de compra subió. Y después para presentar el PDT6 estaba bien. Eso no es culpa del contador, como se debe de hacer para corregir. Nuevamente, ese tipo de problemas ya están plasmadas en el pronunciamiento. Entonces, vamos a suponer que ustedes han hecho bien su registro de sus comprobantes y en su propuesta el contribuyente han reemplazado y cuando han generado han presentado resulta que les ha agregado comprobantes, ¿no? Nunca he escuchado eso, nunca he visto, pero es la primera vez que lo leo. Cuando sucede eso, ya hay una inconsistencia. ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta ustedes en el CIRE, lo que tienen que hacer en el PDT es simplemente no considerar esos valores duplicados, si fuera el caso, ¿no? Tendría que yo corregirlo en forma manual. Pero ahí ya se generó, ¿qué cosa? Se generó una inconsistencia. Hay una diferencia entre el CIRE y el formulario vital C21, cosa que no debe de suceder. Eso no debe pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ajustes posteriores. Bien, ¿yo qué haría en el caso de Sonia, si es como lo he entendido yo, ¿no? Hago un ajuste posterior. Pero ¿saben qué? El problema va a venir en el sentido siguiente. Dice que se ha duplicado. Entonces, la pregunta es, si se ha duplicado, ¿yo puedo hacer un ajuste posterior sobre un documento duplicado? Sería la primera vez. Así que yo le invitaría a Sonia, si quiere que solucionar su problema, que participe del curso, se le va a solucionar el problema. Ya sé cómo hacerlo. Se me venía a la mente cómo hacerlo, pero eso hay que llevarlo a la práctica, ¿verdad? Entonces yo tendría de los dos registros, o uno de ellos, seriarlo, para que no tenga efecto en el CIR. De esa manera, la base imponible y los impuestos y todas las columnas que manejan importes coincidiría con lo que está establecido o declarado en el formulario Vital 621. Liliana, una consulta. Si yo deseo modificar de presentar diario y mayor electrónico y deseo cambiar a diario electrónico simplificado, ¿cuándo lo debo hacer? Me dijeron en SUNAT en el mes de enero del siguiente año, pero en enero vence en abril. Ahí no me dijeron. Mire, Liliana, si estás utilizando el libro diario de formato simplificado, estamos hablando electrónicamente, ¿ah? Y hasta donde yo sé, y estoy convencido, el libro diario electrónico, el completo, que el libro diario de formato simplificado electrónico, que el libro mayor electrónico, los tres tienen la misma cantidad de columnas. Estamos hablando de 21 columnas. Es la misma estructura, que cambia el nombre. Tal es así que la resolución 169 de 2015 SUNAT me dice, si yo estoy utilizando el libro diario, ya no es necesario que utilice el libro mayor y tampoco el libro de caja y bancos. ¿Y saben por qué? El libro de caja y bancos electrónico tiene 19 columnas y las 19 columnas están tal cual en el libro diario, también en el libro mayor, también en el libro diario formato simplificado, desde un punto de vista electrónico. En conclusión, no tiene sentido, Liliana, que cambies de libro diario electrónico simplificado al completo. Es lo mismo. Hagan la prueba, miren, verifiquen el formato. Ah, ay, ay, ay. Ricardo, ¿cuál es mejor, el Clevney o el Wilbot? Desde un punto de vista, Ricardo, Clevnif, las macros Clevnif también funcionan bien, porque se han probado en vivo.
Sin embargo, las macros Wilbur han sufrido un crecimiento sustancial porque hay mejoras de los mismos participantes que dicen, ¿y por qué no tendría esto? ¿Y por qué no tendría esto para mí? O sea, las mejoras son muy buenas. Por ejemplo, en compras, nosotros sabemos que tenemos registrado en la columna 15 y 16 todos los comprobantes con IGB, ¿verdad? Pero algunos comprobantes tienen la tasa del 18%, algunos comprobantes la del 10%, y el CIRE no nos ayuda en ese aspecto. Cuando vamos a hacer la declaración a través del formulario vital 621, resulta que no sabemos cuánto corresponde pues al 10% y cuánto al 18%. Nos propone, ¿cierto? Pero ¿cómo validamos? Imagínense que haya un error. O sea, no se trata acá de que el CIRI me da los datos los importes en el formulario ITER 621 y yo los acepte a ojo cerrado. Tenemos que corroborar, validar. Es lo que tiene que ser un contador y no aceptar lo que nos da SUNAT. Si coincide con lo que hemos presentado en nuestros libros electrónicos, entonces con esa seguridad pues hacemos nuestra declaración. Entonces, en el, en el CIRE no se puede identificar. ¿Qué hace las macros? Ustedes le dan clic al encabezado y les sale una ventana donde dice cuánto corresponde al 18%, cuánto corresponde al 10% y les hace observaciones de aquellos comprobantes de pago cuyo IGB no cuadra con el 18% o 10%. En serio, les observa. Pero si ustedes, vamos a suponer que el comprobante de pago, sí, efectivamente, a veces los facturadores tienen esa opción de redondean o a veces no redondean para que cuadre el monto total. Sin embargo, cuando ustedes lo calculan con calculadora, valga la redundancia, resulta que es otro monto, la diferencia es 0,01, ¿verdad? Sin embargo, si el comprobante está así, entonces ustedes tienen que registrarlo tal cual, entonces no hacen la modificación. Pero los otros comprobantes donde la diferencia es sustancial, las macros lo identifican, no solamente en compras y en ventas. ¿Y eso por qué nació? Porque algún participante dijo, ¿y cómo podemos hacer, profesor, para que no tengamos ese problema? Porque tenemos que estar yendo al Excel o a ver cuánto corresponde, ¿no? Estoy hablando a nivel de herramienta. Entonces, se ha implementado, ¿no? Entonces, por eso les digo, ese tipo de situaciones se viene implementando, obviamente, día tras día, ¿no? Tengo cinco puntos para incluir en las macros Wilbot, pero eso va a tomar unos días, ¿no? Pero entonces ya habría una nueva versión, y esa nueva versión solamente se les entregaría a los que participen en el curso. Federico, que se extienda hasta el 31 de diciembre del 2025, último plazo definitivo, ¿no? Federico, sería un golazo si logramos hacer eso nosotros, a todos juntos, todos los colegios profesionales y más la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. ¿Los recibos por honorarios acepta el CIRE? Sí. Gladys Lobatón, mire Gladys, voy a pulsar aquí, estas son las macros, Wilbot, en la columna 7. Fíjense que cuando en Excel ustedes el puntero lo desplazan, tiene una cruz gruesa, ¿sí? Parece de emergencia. Pero sin embargo, cuando ustedes le acercan a algún encabezado, se sale una manito. Eso quiere decir que hay una macro ahí. Entonces, ya los que utilizan saben, ¿no? Yo le doy clic acá y fíjense que me envía a otra hoja y acá yo sé cuáles son los tipos de comprobantes que hay. Y si vemos acá, Gladys, acá dice 02 recibo por honorarios. Y se tiene que registrar recibo por honorarios. Esa es una posición que yo siempre le he tenido. Todos los comprobantes o todos los documentos que representan gasto, costo, tiene que ser registrado en registro de compras, anexo número 11, absolutamente todos. Como por ejemplo, ¿no? Los que utilizan Zoom o pagan por ese derecho, el Zoom simplemente nos manda un correo, pero es un documento, imprimo y ya está un documento, y lo tengo que registrar porque es un gasto. Que no tenga IGB o sea crédito fiscal es una cosa, pero lo tengo que registrar en la columna ah, no, a ver, en esta columna, para que se quede claro en el caso, valor de adquisiciones no grabadas, que es la columna 21, pero todo va en compras. ¿Ok? Buenos días, tendré multa por aceptar facturas por gastos personales en compras en régimen especial. Si SUNAT se da cuenta, obviamente, esas facturas no debería utilizarse el crédito fiscal. En conclusión, ese comprobante no debería estar formando parte de la propuesta. Por eso es que yo decía, dentro del pronunciamiento que nosotros vamos a hacer, es que nos permite eliminar ese tipo de comprobantes y no estar perdiendo el tiempo durante 12 meses excluyéndolos.
Y lo peor de todo es que nosotros excluimos y lo llevamos a otra ventana, a otra opción. Al siguiente mes lo vuelve a presentar como la factura y tenemos nuevamente que estar excluyendo. Fíjense que operativamente hablando, el CIRE no está brindando las facilidades del caso. Con la experiencia del PLE, SUNAT no ha aprendido la lección. Por eso, destitución de los funcionarios. Ricardo, ¿quién lo dijo? Fije, a ver, quien lo dijo fue Enrique Vera Castillo, que no es contador. Ah, exacto, fue superintendente de la Zona de Bolívar. Gracias por el dato. Pero no solamente él, yo he visto varios políticos que minimizan la labor de un contador. Creen que un contador solamente se dedica a hacer este tipo de trabajo, ¿no? Presentar libros electrónicos, hacer declaraciones, CIRE, perdón, el formulario Vital 621, el PLE o el PLAME web, presentar toda la información. No, el contador no. El contador está para otras cosas, ¿verdad? Asesorar, hacer crecer la empresa, ¿verdad? Y no solamente eso, hay muchas cosas que nosotros tenemos que manejar a la perfección, preparar y presentar estados financieros y bajo NIF, ¿no? Fátima, buen día. ¿Qué pasa si nosotros en compras realizamos la propuesta a SUNAT? Realizamos la propuesta y me coinciden todos mis importes y me aparece al costado un recuadro de color y al darle clic ahí veo que me duplica mi base en la nota de crédito con respecto a mis compras de diciembre. ¿Qué pasa si nosotros en compras esa es la parte que no entiendo, realizamos la propuesta, presentamos la propuesta a SUNAT, debe decir, ¿no? Y me coinciden todos mis importes y me aparece al costado unos recuadros del color. A ver, lo que he entendido, Fátima, entiendo yo que si tú has presentado, pero no has puesto si qué es lo que presenta el CIRE, ¿no? Pero si hay documentos duplicados, dice, y al darle ahí veo que me duplica mi base en la nota de crédito con respecto. Todos los errores, Fátima, que se están generando y tú estás convencida que hay un error, tienes que utilizar el anexo número 12, ajuste posterior. Milagros, debería haber un tope. Los que vendan más de 2 UITs mensual deberían llenar el CIRE. Los demás, bueno, Milagros, discrepo. Todos deberíamos utilizar porque ya estamos en una era electrónica y todos, absolutamente todos. Es más, hasta yo diría que el RUS no debería existir, ya debería ser todos deberíamos estar manejando toda la documentación con respecto a su nada en forma electrónica. Y eso es un avance, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y disculpen si no estamos de acuerdo, Milagros. Ricardo, las IAs son Copilot y Gemini, no, Black Box AI. Yo utilizo Copilot y Black Box AI, las que han visto. Profesor, yo reemplacé mi propuesta, pero lo de los 44 comprobantes, solo 33 fueron aceptados y 11 rechazados. El CIRE de SUNAT está horrible y hasta ahora no puedo. Eso es cierto, Yolanda, y te doy la razón, por eso el pronunciamiento de mi colegio. Gladys Lobatón, la empresa está en el MIPE tributario y presentaba el PLE, obligado de presentar el CIRE a partir de octubre de 2023. Entonces, en septiembre de 2023 se cierra el PLE. Exacto. Eso es cierto, Gladys. Si, por ejemplo, los del régimen general a partir de este mes de enero tienen que presentar libros electrónicos por el CIRE, en diciembre tienen que cerrar sus libros. Elvia Aliaga. Buenos días. En días pasados presenté el reemplazo de registro de compras. En el preliminar todo estaba bien. Cuando presenté todo conforme, pero al imprimir la constancia me sorprendí porque no aparece información. En todo dice cero. Por favor, ¿qué debo hacer? Bien, si es que en el CIRE está registrado tu reemplazo, que tiene que estarlo en el preliminar, y corroboras que está toda tu información, entonces presenta un documento, una queja a SUNAT, porque eso no debería suceder. Sácale un pantallazo, maneja tu archivo, tu libro electrónico, y presenta la queja a SUNAT. Eso no puede suceder, ese es un error garrafal del CIRE, ¿no? Alicia, buenos días. ¿Cómo saber si tengo temas anteriores que subsanar en libros electrónicos? Porque hasta ahora estoy presentando los libros, al parecer, sin problemas. Entonces, Alicia, es fácil. Si estás presentando sin problemas es porque hacia atrás está todo ok. El CIRE no permite presentar libros electrónicos de un periodo si anteriormente estabas obligado a presentar y no lo has hecho. Pero he visto casos, un par de casos, en que les ha permitido presentar, pese a que hacia atrás les observaban que les faltaba presentar información desde 2019. La verdad, no sé cuál es el criterio,
o en este caso cómo funciona el CIRE, pero yo sigo pensando que el CIRE tiene un montón de errores. Por eso, destitución de funcionarios. José Ángel no le... Buenos días, profesor. Sí o sí, las regularizaciones CIRE vence mañana. Sí, hasta ahora no hay nada. Por eso los pronunciamientos tienen que salir de todos sus colegios. Y si ustedes pertenecen a algún colegio que no ha presentado, háganlo. Yo estoy presentando hoy día sí o sí. Y no solamente el pronunciamiento a nivel nacional, sino también la carta a la Junta de Decanos sustentando técnicamente los errores de SUNAT. ¿Es aplicable a la discrecionalidad del CIRE? No. La discrecionalidad del CIRE, para el CIRE es la resolución, la 028 que he leído, la 020 del 2024. Yolanda de la Cruz, cuando acepto la propuesta, un comprobante de compra se cuadriplica. No, eso no puede suceder, ¿ah? Ahí vamos a tratar de solucionar a todos. Bien, a ver, vamos a irnos abajo, a ver, doctor, no estuvo obligado a llevar play ticket, hay varios casos. Me encuentro en el MIPE, ¿a partir de cuándo tengo que presentar el CIRE? Gracias. Pero no dice César desde cuándo se ha creado la empresa, ¿no? Recuerda que el primer grupo que presentaban ya a través del PLES desde octubre del 2023 y los que no presentaban desde agosto del año pasado, 2024. Y los nuevos contribuyentes, ya ustedes saben, aplican la regla, ¿no? A partir del primer día calendario del tercer mes siguiente o cuando se emite, se vuelve emisor electrónico, lo que ocurra primero. Charles, profe, hice ajuste de una operación. Luego veo que faltaba corregir el total de ventas. ¿Se puede hacer otro ajuste? Claro que sí, Charles. De hecho que sí. ¿Y saben qué? El número correlativo lo dice todo, ampara lo que yo digo, porque es a nivel de 2 dígitos. Y como experiencia yo he hecho, para conocer el CIRE, para probar las macros, yo he hecho hasta 60 ajustes posteriores. O sea, lo he bloqueado al CIRE en un solo caso, por si acaso. Los del RUS no tienen para gastar en contador, en internet, ni computadora e impresora. Pero Ricardo, es algo que discrepo, ¿sabes por qué? Nosotros debemos de educar a nuestros familiares, a nuestros amigos con respecto a creación de una empresa. Está bien, el RUS empieza quizás con compras y ventas hasta 8.000 como máximo y 96.000 al año, es cierto. Pero ¿cuál es el propósito de crear una empresa? ¿No es crecer? Empecé en RUS, subí a REAR, luego a régimen MIPE, luego a régimen general, luego puedo exportar, puedo importar, puedo tener varias sucursales en varios países, o sea, de eso se trata, ¿no? Porque si fue RUS, me quedo en RUS, no. Yo en ese sentido discrepo. Todos deben de utilizarlo, todos deben crecer, ¿no? Dice Jorge Luis, si los recibo por honorarios no se incluyen en el registro de compras, ¿hay algún problema? No, no pasa nada, Jorge Luis. Si bien es cierto, yo siempre digo, todo debe estar por una cuestión de uniformidad, ¿no? Por una cuestión, todo debemos de tener centralizado en un solo formato. Pero si ustedes colocan o no colocan, no, Sunat no va a decir nada, absolutamente nada, porque va en valor de adquisiciones no grabadas. Es más, yo les diría algo, si ustedes no registran ningún comprobante de pago en compras, Sunat tampoco va a decir nada. Les conviene, ¿verdad? No, todo lo que representa Keila costo-gasto, para mí, y eso lo hago hace muchísimos años, debe estar en un solo formato. Daniel Pizarro dice, ¿por qué la SUNAT me exige que presente libros de años prescritos? Esa es una muy buena pregunta que no debería, no debe, porque ya prescribió, ¿no? Y SUNAT solamente debe enfocarse a lo que está vigente, ¿no? 4 años a los que han presentado declaración y 6 años a los que no han presentado. Entonces, ahí está Marsunat. Es una muy buena opción también para incluir en la propuesta.